Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés en el Ateneo de Santander. En primer lugar, es obligado dar las gracias a don Fernando García de Cortázar por la amabilidad de venir esta tarde aquí a Santander para presentarnos su último libro, Paisajes de la Historia de España. Creo que Fernando ha sido siempre un habitual de este Ateneo y del Aula de Cultura, dado que él es, además, el presidente de las Aulas de Cultura de Vocento. García de Cortázar es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, Premio Nacional de Historia, director de la Fundación Vocento y un sacerdote jesuita que ha padecido en primera persona las amenazas del terrorismo de ETA y uno de los defensores de la libertad y la democracia en estos momentos oscuros de la historia de España. Esta presentación quedaría incompleta si no se destaca lo más sobresaliente de la figura de García de Cortázar, su larga lista de publicaciones y su talento para aunar el profundo conocimiento de la historia con una prosa cuidada, elegante y precisa que convierte a García de Cortázar en el gran divulgador de la historia española. El autor de Paisajes de la Historia de España es un gran escritor que pone su talento literario al servicio del rigor histórico. La relación de sus publicaciones toca diferentes facetas. No voy a extenderme en los casi 40 títulos que tiene ya publicados. Y el compromiso de García de Cortázar con su patria, con España, ha jalonado toda la vida del historiador y le ha supuesto problemas y amenazas. El escritor no se ha rendido y así el último capítulo del libro que hoy se presenta en el Aula de Cultura del Diario Montañés se titula Hermua. Y en el prólogo escribe, me voy a permitir leerles un par de párrafos del prólogo sobre el tema de este capítulo dedicado a Hermua. Dice Fernando García de Cortázar: por mucho que pasen los años, en Hermua yo, dice él, sigo oyendo los gritos de la gente y viendo las pancartas y carteles que inundaron aquel terrible mes de julio de 1997 en que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. Miguel, te esperamos, decía una pancarta. No le matéis, decía otra. ¿Cómo olvidar la crueldad de los terroristas? ¿Cómo olvidar que por unas horas, por unos pocos días, el miedo cambió de bando, en tanto la ciudadanía vasca se vio empujada a desterrar ambigüedades y equidistancias y a proclamar si estaba del lado de los verdugos o de las víctimas? El compromiso de García de Cortázar con su patria está meridianamente claro. Y en este libro, Paisajes de la Historia de España, un libro que yo les recomiendo y que se está vendiendo en la entrada para que cuando termine el acto don Fernando pueda firmarlo, es un libro imprescindible para entender la España del presente. Un texto que debería ser, en mi opinión, guía para dar a conocer a las nuevas generaciones el vigor de una nación que tiene hondas raíces y un futuro brillante por delante. Su autor afirma que la historia se reescribe continuamente y él lo hace con un magisterio excepcional, eliminando veladuras y artificios y llegando hasta la médula misma de lo acontecido con un estilo depurado y preciso que aúna ciencia y divulgación en una mistura perfecta. Fernando García de Cortázar es el historiador con letras mayúsculas. Dice que la palabra va unida a la vida y el pensamiento de García de Cortázar, sacerdote jesuita, se ha distinguido siempre por defender a España, por defender sus ideas y por defender la democracia que a todos nos cobija y nos permite vivir en libertad. Y ahora paso la palabra a don Luis Revenga,
presidente del diario Montañés, que va a hacer también una pequeña introducción y después ya tendrá la palabra don Fernando García de Cortázar. Buenas tardes, muchas gracias Manuel Ángel, muchísimas gracias Fernando por estar aquí, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a los que nos están siguiendo por streaming. Aunque ustedes me vean aquí habitualmente sin papeles, yo estas presentaciones que hago breves las preparo. No crean ustedes que digo aquello que se me ocurre. Suelo dedicar las primeras horas del día a este menester cuando toca, como hoy, venir al Ateneo a presentar a alguien. No me quito de la cabeza el tema de Ucrania, señoras y señores, y tengo que hacer una referencia. Es una desazón tan profunda, es una sinrazón tan lacerante, es un drama tan grande que soy incapaz o no me puedo abstener en hacer un breve comentario, aunque sé que poco podemos hacer, pero por lo menos mostrar nuestro rechazo, nuestro más absoluto rechazo a esa barbarie ininteligible, a esa tragedia, a ese drama, a esos niños que están llegando a Polonia en unas condiciones tremendas y a darnos cuenta el privilegio que representa vivir en España. De España vamos a hablar hoy. Va a hablar hoy mucho mejor que yo Fernando García de Cortázar. Quería dedicar o hacer esta brevísima referencia a esa tragedia porque me parece indeclinable, como digo, en un acto público en el Ateneo, dejar constancia de nuestra más enérgica repulsa. Que vuelva la paz, que vuelva el diálogo, que la diplomacia actúe y que se acabe ese horror, que es tremendo, tremendo, es tremendo. No tengo más palabras que decir. En segundo lugar, pensaba, más distendido, que las leyes de la física son infalibles. Cuando en el Ateneo, en esta mesa, se sienta una personalidad como Fernando García de Cortázar, las paredes del Ateneo se hacen más pequeñas. El Ateneo se llena. Incluso si fuéramos a los campos de sport, estoy seguro que habría gente que se quedaría fuera, puesto que la calidad de Fernando García de Cortázar da para mucho. Ya ha dicho Manuel Ángel Castañeda que Fernando García de Cortázar es jesuita. La orden que creó con otros San Ignacio de Loyola propugna entre sus miembros el cultivo de la intelectualidad y el estar dispuestos a acudir con premura allá donde la Iglesia les necesite. Se trata de una orden católica, la más numerosa existente en este momento, y Fernando García de Cortázar es un fiel exponente y representante de esos valores que inspiró San Ignacio de Loyola y que han secundado y secundan más de 15.000 miembros de esa congregación. La intelectualidad es la nota característica destacada en la vida de Fernando García de Cortázar, historiador, prolífico, trabajador, divulgador, docente, catedrático, autor de más de 70 obras, director de una infinidad de tesis doctorales, difusor de cientos de artículos en muchos variados medios de comunicación y de prensa. Es una auténtica referencia, es un auténtico lujo tenerle entre nosotros en el día de hoy. Fernando García de Cortázar cultiva, como he señalado antes, el valor de España. España es un gran país, todos lo sabemos, pero decir eso es una saciedad. Gran país es también Estados Unidos, y sin embargo no tiene la cultura, ni tiene la historia, ni tiene la tradición, ni tiene la arquitectura, ni tiene las obras que tenemos en España. Tenemos que estar orgullosos, y eso nos debe permitir superar esos debates artificiales y artificiosos que pretenden ignorar el contenido del artículo 2 de la Constitución, que proclama la indisoluble unidad de España, la indisoluble unidad de la nación española, y que muchos pretenden ignorar. Por eso es muy importante escuchar a personas como Fernando García de Cortázar, que sostienen su idea de la unidad de la patria sobre valores a los que me he referido, sobre la historia, sobre la cultura, sobre la tradición, sobre la lengua y sobre tantas y tantas cosas que nos unen y no nos separan. Pareciera, Fernando, pudiera parecer que estoy haciendo un obituario tuyo, una necrológica. Ya sabemos que cuando el dolor de la ausencia está presente se tiende a la hipérbole. Te aseguro que no. Me estoy quedando corto en el ensalzamiento de tu figura, de tu persona. Te agradezco enormemente tu presencia en Santander y es un auténtico privilegio escucharte. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Manuel Ángel, por esta presentación. Yo debería hacer
como cuentan que en el siglo XIII, cuando Urbano IV creó la fiesta del Corpus Christi, entonces llamó a los dos grandes teólogos de la época, que eran Santo Tomás y San Buenaventura. Y entonces les dijo, dentro de un mes venid con los deberes bien hechos y os pido un gran himno de exaltación de la Eucaristía. Y efectivamente, primero tomó la palabra Tomás de Aquino y leyó ese maravilloso Pange lingua gloriosi corporis mysterium que ustedes conocen porque son muy cultos por la liturgia tradicional y los que no le han llegado a ella por la versión que el grupo bilbaíno Mocedades hizo del Pange lingua. Y entonces, efectivamente, lo leyó y San Buenaventura, al oírlo, rompió los papeles. Yo también debería romper los papeles que traigo aquí después de las dos presentaciones tan generosas y tan admirables que han hecho de mí mis queridos amigos. Se nota que son amigos, como decía Unamuno, a los amigos se les puede permitir esas exageraciones, ¿no? Pues yo me he puesto como un pavo real, efectivamente, con estas palabras, y yo creo que debería terminar aquí ya con el buen recuerdo y la buena imagen que ellos me han dado. Pero como tengo que justificar ante el Ateneo y ante mi editorial y ante mi superior, que está aquí presidiendo el acto, el padre Isidro González Modroño, que no sé si aprobará como jesuita las cosas que yo diga, bueno, ya me está diciendo que sí, pero la primera que sí voy a decir, y además ya que se ha insistido en mi carácter de jesuita, yo sí agradezco, y es un punto que tiene que ver con la actualidad, sí agradezco a la formación que a los jesuitas ya un poco maduros nos daban. Es decir, esa formación basada en el latín, basada en el griego, basada en la gran literatura, basada en las grandes lecturas. Hemos leído a Goethe, hemos leído a Dante, hemos leído a Shakespeare, hemos leído a Marcelino Gómez Pelayo, hemos leído a Clarín, etcétera, etcétera. Y entonces yo ayer, precisamente, desahogándome, después de haber visto en un vuelo una versión de Ana Karenina, yo dije, y pensar que probablemente ya las jóvenes generaciones, incluso de jesuitas, no sepan quién es Ana Karenina. Y mi referente y amigo él dijo, no, y que no conozcan Crónica del Alba de Ramón J. Sender, y digo, pues también. Porque creo que primer rasgo que tengo que dar es que estamos en un momento distinto del que nosotros nos hemos formado. Y entonces estamos viviendo ciertamente un erial cultural. Erial cultural que estos actos nos hacen pensar, tú me dices que no todo está perdido, ¿no? Porque que en torno a la idea de España y a un libro se reúna este público tan enfervorizado, como digo, aparte de muy amigo, porque veo caras aquí conocidas, a mí me emociona. Me emociona porque además forma parte de mi forma de ser y la que he querido transmitir siempre, siempre en mis libros. He querido siempre transmitir la emoción de sentirme español, el sentimiento de España y la razón de España. No solo puro sentimiento, sino también razón de España. Y todos mis libros han ido en esa línea, desde el libro que me hizo famoso, diríamos, en España y también un poco internacionalmente, porque ha tenido 20 traducciones, La breve historia de España. Hasta ahora he hecho un largo recorrido tratando de indagar en la historia a través de distintas perspectivas, desde el arte, desde la literatura, desde los mapas, desde el pensamiento filosófico, desde la gran cultura, etc. Y entonces, porque creo que efectivamente no se puede hacer la historia sino haciendo interactuar el arte, la belleza, el pensamiento filosófico, la exaltación de los poetas, y de esos ha dado mucho, mucho España. Y entonces ha habido 3 libros últimamente, en cierta medida relacionados. El anterior no lo pude presentar aquí, yo creo, por la pandemia. Uno se llama Viaje al corazón de España, en la que, lógicamente, ciudades como Santander están muy presentes,
porque las he vivido y he estado en multitud de cursos de verano, tanto en Laredo, patrocinados por Manuel Ángel como el Améndez y Pelayo. Y entonces, y otro que se llama Y cuanto digo España, que también era una especie de exaltación desde distintos tipos del recuerdo de España, a través de los pintores, a través de los mitos positivos o negativos, a través de los grandes iconos, etc. Entonces yo en este último libro que presento a mis queridos amigos santanderinos, pues he querido hacer una historia de España a través de 50, más o menos, de 50 paisajes, de 50 lugares de España por los cuales ha pasado la historia de España. Lo cual me ofrecía una gran posibilidad, que era, por un lado, vincular la historia a algo que nosotros vemos, y sobre todo en una sociedad como es la nuestra, tan viajada, que viaja tanto, pues hacerle pasar por esos lugares, y al mismo tiempo me ofrecía a mí, que siempre he tenido vocación literaria, y no hay que decirlo más, pues hacer también un buen ejercicio de literatura. Yo pienso que la historia, si es la reina de las humanidades, como creo que lo es, pues es una reina hermosa y no zarrapastrosa. Y tenemos los historiadores que hacer un esfuerzo por comunicar bien y por comunicar con belleza lo que es el objeto de nuestro trabajo, en mi caso, España. Y por eso los paisajes a mí me ofrecían esa posibilidad de encontrarme otra vez con mis lectores a través de un estilo ameno, emotivo también en algunos momentos, y un estilo, como digo, que recoja la síntesis de la historia de España. Es una nueva historia de España a través, más o menos, de 50 lugares, en los cuales yo doy razón también de determinados acontecimientos que han pasado por ahí, desde Ampurias, que nos recuerda a los fenicios, hasta Hermua, que nos recuerda el terror del nacionalismo vasco y el daño que ha hecho a España y sigue haciendo a España el nacionalismo. Porque por mucho que se diga, yo he llevado escolta policial 12 años, pues por mucho que se diga, yo estoy con el gran escritor Rogelio Alonso, catedrático de la rey Juan Carlos, que escribió ese libro, La derrota del ganador. O sea, nos han ganado la partida. Y como diría Maite Pagaza, antes nos mataban, ahora nos mandan. Entonces yo quería dejar testimonio efectivamente de eso en este episodio dramático que yo viví, y parto del final para, en buena medida, atrapar al público, parto del final del episodio de Hermua, que Manuel Ángel ha tenido, como digo, el talento y la simpatía de leer algunos párrafos, porque es ciertamente, creo, el capítulo más brillante, incluso literariamente hablando, y más emotivo. Y yo quiero recordarles algo que explica este sentido negativo que puedo tener de la evolución del tema en el País Vasco. Cuando secuestran a Miguel Ángel Blanco, yo estoy dirigiendo un curso de homenaje precisamente a Ruiz Jiménez, y yo me traslado inmediatamente a Bilbao, terminando ese curso en la Universidad del Escorial, y asisto a los acontecimientos dramáticos y tal. Y entonces quiero recordarles ese momento tremendo en el que se ve por su altura la cabeza del rey, del actual rey, y que entrando ya en el... Y primera observación, Hermua, como saben ustedes, es un pueblo que surge cuando rompe las costuras Eibar y la gente busca acomodo, y acomodo mucho más barato en Hermua que en Eibar. Y es un pueblo fundamentalmente gallego. La gente le ha llamado la quinta ciudad gallega, porque prácticamente
todos son gallegos. Y efectivamente estamos en ese, y ciertamente, así como otros pueblos y han tenido muchísimas vocaciones religiosas, Hermano, por su condición, diríamos, de gente que acaba de llegar, no así Ceanuri, es un pueblo de Vizcaya que tiene el récord de mayor índice de misioneros del mundo en relación con su población, ¿no? Bueno, esto se ha olvidado ya y se ha perdido también por culpa del nacionalismo vasco. Bueno, y entonces hay un momento en que el párroco, yo no pensaba concelebrar, pero el párroco prohíbe concelebrar, solo dijo que concelebraran con el obispo los sacerdotes del pueblo. Todos sabíamos que no había ni uno solo, porque no había dado tiempo prácticamente a que surgieran vocaciones de eso. Y hubo dos compañeros que yo quiero recordar aquí, uno vivo y el otro muerto, Antonio Beristain, que fueron con su alba, y aunque no los dejaron celebrar, se metieron en la iglesia con el alba puesta, y el otro es Jaime Larrínaga, que veo que tiene aquí también amistades. En el caso de Antonio Beristain, quiero recordar, y es un palito también a la prensa, y de vez en cuando a ustedes les ha podido llegar la siguiente narración escrita por Usía. Es decir, Usía, en un artículo que yo aprobaría casi al 100%, dice lo siguiente: critica la actitud de los jesuitas y de la Iglesia en general en el tema vasco y en el tema del nacionalismo y en el tema de no dar la palabra al terrorismo. Pero menciona el caso, y muy mal mencionado, que dice en ese artículo, que a mí me llega continuamente por WhatsApp, que Antonio Beristain salió de la compañía porque no pudo aguantar eso. Y yo le llamé a Alfonso Usía y le dije: mira, debes corregir eso, porque lo que te voy a contar puede ser mucho más significativo y mucho más expresivo y más grave, pero te puede llevar a los tribunales la Compañía de Jesús, porque Antonio Beristain murió siendo jesuita, y la propia familia de los Beristain te puede también denunciar, porque Antonio Beristain murió siendo jesuita. Pero lo que te puede informar es que Antonio Beristain estaba siempre preocupado que cuando muriera él, pues normalmente le tocaría pues a una autoridad jesuítica presidir su funeral, y me escribía cada mes diciendo que no quería que fuera una autoridad jesuítica, sino que yo fuera, o sino un teólogo de Bilbao que se llama Rafael Aguirre. Y entonces cada mes me llegaba esa carta y le dije: oye, mira, voy a morir yo antes que tú. Y después ciertamente pidió no ser enterrado en el panteón de los jesuitas, que es algo expresivo también de su voluntad de separarse en buena medida de una institución, pero no salirse de ella. Y se enterró en el panteón de un psicólogo asesinado por ETA de la cárcel, ya me estoy emocionando, de la cárcel de Martutene. Luego tuvimos el funeral en la iglesia de los jesuitas que yo presidí. Estaban los socialistas, estaba Pachi López que asistieron, etcétera. Pero lo llamativo es que la gente, y ustedes tienen la homilía que yo pronuncié en internet, la gente estaba más para decir gracias por lo que has dicho, ¿no? Más que podría comulgar con perdón, gracias por lo que has dicho. Bueno, entonces yo a Alfonso Usía le dije: no, siguió y murió en la compañía y debes corregir. Y a mí me extrañó que al día siguiente no corrigiera en La Razón este testimonio que es tan hondo y que yo publiqué en Viaje al Corazón de España. Bueno, esto nos entretiene, y el otro es Jaime Larrínaga, que veo aquí que tiene alguna amiga. Esto, pues ellos no les dejaron celebrar y se metieron en la iglesia con el alba puesta, sentados entre el público. Y en ese momento, cuando yo lo cuento aquí, y siempre hay que verificar, aunque tengamos buena memoria y hagamos apuntes, siempre dicen que es mucho mejor un mal apunte que una buena memoria, ¿no? Yo a veces sumo las dos cosas. Entonces, yo recuerdo que en un momento en el que estábamos todos tensos y llorando, con las manos blancas y gritando, etcétera, de repente a nuestro lado se oye un murmullo como desaprobación y tal, y yo digo: que identifiquen quién ha dicho eso y qué es lo que ha dicho. Y perdonen, pero lo voy a decir como lo pongo en el libro,
esto cómo salió. Y yo lo verifiqué con Carlos Iturgaiz para ver si había sido la frase así. Y la frase es que por un puto gallego se organice este lío en el pueblo. Fíjese, la máxima crueldad, el máximo horror, en un momento en el que todo el mundo está llorando y tensionado, una persona se permitió decir en alta voz que bueno, efectivamente. Y yo le llamé a Carlos Iturgaiz y me dio una razón más, me dijo algo mucho más, bueno, más grave que eso, me parece imposible, pero tan grave como eso. 12 de julio del 2021, 24 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Está él con el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y se acerca a una persona y les grita, tratando de rebuscar el mayor insulto para ellos, para mí sería un elogio, les llamó españolazos. Ya os dije que os fuerais de aquí, que no pintáis nada. Vosotros no habéis hecho más que manchar este País Vasco, etc. Bueno, pues entonces, efectivamente, en este último capítulo quiero recordar algo que realmente está muy presente en el País Vasco y en España. Porque si ustedes van a las probablemente próximas decisiones del gobierno en el que tocan al elemento donde se forma la conciencia de patria y la conciencia religiosa, es en el bachiller o en la primaria, etcétera. Si ustedes ven esa nota en la cual parece que quieren que empiece la historia de España en el siglo XIX, que es una auténtica barbaridad, y lo hacen porque ciertamente los socios les gusta que no se hable del gran siglo de oro español, que no se hable de Jovellanos, que no se hable de Cervantes, que no se hable del Beato de Liébano, por ejemplo, sino que se hable solo a partir de ese momento. Entonces yo contesté, y no sé, aparece en una entrevista que ha aparecido aquí en el Diario Montañés, yo contesté, muy bien, pues si se hace eso, habrá que señalar con la enorme crueldad que ha significado los nacionalismos en el mundo y en España, fenómenos típicamente del siglo XIX, y el daño que han hecho y siguen produciendo tanto en España como en otros lugares del mundo. Efectivamente. Bueno, pues este libro ha tratado en buena medida de recordar esos momentos de la historia de España, o recordar también, como en todas las historias de España, hay que destacar el protagonismo que tiene pues, el ejército, y entonces esto yo lo he estudiado a través del ejército en África, por ejemplo, el protagonismo que tiene en la Iglesia, y a ustedes quizás les sorprenda el capítulo dedicado a la Almudena. Yo que, gracias a mis padres, nos formaron a sus hijos en el amor a España, entonces cuando llegábamos, en una época que se viajaba menos, teníamos 13 años y nos mandaban a Madrid, yo recuerdo que siempre pensé que todas las grandes ciudades tenían que tener un río grande y una catedral grande. Y me llevó una desilusión al ver que en Madrid no había ni río ni catedral, que estaba la Almudena en obras, y sentí lo que había pasado. Entonces, a raíz de eso, he seguido un poco las vicisitudes de la Almudena, que a mí me sirven para hablar de la Iglesia de final del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Como lo saben ustedes, además la Almudena se inicia con unos planos del Marqués de Cubas, que es el mismo autor del Banco de España y de la Universidad de Deusto, y llamativamente tiene mala suerte porque no sé si saben ustedes que el que le hace hacer los planos es asesinado. El primer obispo de Madrid, Narciso Martínez Izquierdo, es asesinado por el cura Galeote. Es un cura sin ninguna devoción y con barragana, y que se siente desplazado en el Madrid, y entonces él vuelca toda su agresividad sobre el obispo y lo asesina a la salida de la entonces Catedral de San Isidro. Bueno, pues entonces yo describo esa iglesia, que es una iglesia que se encuentra con el anticlericalismo, que se encuentra con la Revolución Social, es la iglesia representada por la regenta de Clarín,
por los ataques furibundos hacia los jesuitas y sus colegios de Pere de Ayala, por ejemplo. Es la Iglesia que, en buena medida, su posición mirando al poder civil, al Palacio Real, nos hace pensar en una Iglesia que ha utilizado la política como política aceptada o como política replanteada, pero muchas veces siempre es política, ¿no? Unas veces en beneficio del marginado y otras veces en beneficio del poderoso. Bueno, entonces, en este libro yo he tratado de resolver esos grandes capítulos: el ejército, la sociedad, los intelectuales, etcétera, y siempre a través de una serie de capítulos. Si ustedes me preguntaran, y es una labor de los periodistas que lo hacen, y me parece que lo hacen muy bien, ¿cuál sería el episodio más importante de la historia de España, que llamativamente estamos tan enloquecidos, que suscitó que me escribieran unas cartas agresivas porque yo dije que Santiago? Y entonces me dijeron, no, pero si Santiago no tiene que ver nada con España, tiene que ver algo con Galicia, etcétera. Bueno, entonces ya con eso estamos perdidos, ¿no? Estamos perdidos. Bueno, entonces creo que el episodio de Santiago es importantísimo. Entonces yo he lanzado esa idea, que lo han publicado algunos periódicos, que el español más importante, exista o no exista, es Santiago. Es decir, no hay otra figura tan importante en la historia de España como Santiago. Ya desde el no encuentro de sus restos en el Finisterre, hasta la batalla del Ebro o hasta la muerte de Franco, etcétera, siempre o el Perú de Santiago y Cierra España, de Pizarro, etcétera, la historia, o la francesada. La francesada es con el grito también de Santiago. Entonces, no hay acontecimiento, no hay, yo creo, episodio tan importante como el Santiago, que configura también el llamado Camino de Santiago, donde está todo. Está el arte que están haciendo, están las lenguas, están, diríamos, las mercaderías, están los grandes mercados, etcétera. Y tiene razón Goethe cuando dijo que el Camino de Santiago es el que crea Europa. Y nosotros, que estamos a veces con esos torpes complejos de si no somos europeos, pues sí hemos creado Europa prácticamente con el Camino de Santiago. Y ciertamente, y uno de los grandes, y para mí el máximo icono de España, sería el Pórtico de la Gloria. Y si ustedes lo ven ahora, es el icono máximo para mí de España. Es una Biblia en piedra, es la Divina Comedia hecha en esa época. Esto es esa cosmovisión del mundo y del cielo, que lo hacen en esa obra magistral, absolutamente magistral, que todos los españoles debían conocerlo. Y para eso yo me he esforzado incluso literariamente en este libro, hablando de esto. Y cómo no, esto como ya desde, quizás sea esto cuestión de vejez, ¿no? Ya desde hace 10 o 12 años, todos mis libros en cierta medida son un poco biográficos, ¿no? Entonces yo digo lo que me gusta y lo que me disgusta, o lo que me emociona o lo que no me emociona. Si Antonio Machado pudo decir, yo solo escribo lo que me emociona, pues yo también en buena medida, puede ser una emoción negativa o positiva, yo solo escribo, y a veces puedo decir que escribo o lo leo llorando, porque, bueno, mantengo esa facilidad de lágrimas que no me importa, y no me importa incluso compartirlas con personas que muchas personas se sentirían abochornadas si les saltaran las lágrimas. Yo ciertamente, yo he llorado en esta aula varias veces, y entonces no me importa compartir también con ustedes no solo mis sentimientos, sino incluso mis lágrimas, incluso por la actual situación. Y no quiero cerrar este capítulo sin mencionar también una ciudad que para mí es admirable y la cual yo quiero mucho, y en cierta medida
debo su estancia a los jesuitas, que es Salamanca. Claro, Salamanca, pocas ciudades en el mundo son tan hermosas como Salamanca. Para colmo tienen 2 catedrales, o sea, es ya la exuberancia maravillosa, etc. Y entonces creo que nosotros debemos decir que en la escuela de en la ciudad de Salamanca en el siglo XVI se asienta pues probablemente una de las grandes escuelas culturales de toda la humanidad. Y da pena que no lo sepa la gente. Hablamos de la Academia de Platón, pero la escuela de Salamanca, que engloba a Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, que tiene su expresión literaria, Soto, tiene su expresión literaria para mí uno de los grandísimos poetas españoles, que es Fray Luis de León, ha tenido tantísima influencia en la historia de la humanidad, muchas veces sacada, como saben ustedes, por los extranjeros, Hugo Grocio, etcétera, pero que es muy importante que nosotros la reivindiquemos como nuestra, sobre todo en un momento también que hablo de él al hablar de Trujillo, que es la gran aventura española en América, que encima, llamativamente, y no es, Fraga empleaba la frase, pero creo que no es de él, que es anterior a él, ponemos un circo y nos crecen los enanos, porque realmente que lo que nos está pasando en América con la labor colonizadora y evangelizadora de España es que es indigno, es indigno. Es decir, la gran civilización española es la única que se preocupa, ni la francesa, ni la inglesa, ni luego la alemana, piense usted lo que pasó en el Congo, la que se preocupa por extender la palabra y por extender la cultura. La primera universidad española americana se crea al cabo de 20 años de que España estuviera allí. La primera de los británicos es la prestigiosa Harvard, pues fíjese de 100 años posterior a la primera española. Es que trasvasamos enseguida nuestra cultura, trasvasamos nuestro idioma, trasvasamos la forma de ver el Evangelio y la forma de defender gracias a las lecciones de Francisco de Vitoria en Salamanca, de defender al indio, ¿no? Es decir, bueno, es que hay otro dato. Si nosotros valoramos o juzgamos por las declaraciones diríamos, de patrimonio histórico de la humanidad o patrimonio cultural de la humanidad, pues en Hispanoamérica hay, no voy a decir de memoria el dato, pero bastantes. En cambio, en el mundo anglosajón no hay uno solo. En Estados Unidos no hay uno solo que haya sido declarado patrimonio, porque nosotros encima nos preocupamos. Vean ustedes el arte, las grandes catedrales que también los españoles construyen y tal. Pero como digo, en este momento, tenemos ese horror de ese nuevo indigenismo siempre de salón, por supuesto, que nos está haciendo tanto daño, hay que decir claramente la verdad, ¿no? Nosotros hicimos esto y esto, y las grandes figuras, Cortés es una gran figura que llevó el Renacimiento, como no, también a América. Y la frase famosa, que no es mía, yo creo que es de Hugh Thomas, cuando acuñó una especie de reflexión rápida sobre América. América la sublevaron los indios para los españoles. Y, al contrario, fueron los españoles los que la independizaron para los americanos, ¿no? Porque en todo este camino que estamos ahora conmemorando, el 1823, México, etcétera, bueno, pues fueron fundamentalmente criollos, hijos de españoles, los que independizaron a América para ellos mismos. Bueno, en este sentido, también a través de un episodio como Trujillo, pues otros episodios nos relacionan con la lengua, a través de San Millán de la Cogolla, otro, pues el anarquismo, pues Barcelona, etcétera. Todos los grandes fenómenos de la historia de España, yo he tratado de hacerlos pasar aquí por un paisaje y por una reflexión mía. Y ciertamente voy a cumplir con mis promotores esto, más o menos interrumpiendo enseguida mi presentación para que ustedes puedan intervenir, yo también con ustedes, y agradeciéndoles lo que han hecho ustedes por apoyar estas aulas, tanto del Ateneo como del Diario Montañés,
Y voy a terminar también con literatura. Y como digo, siento que las generaciones actuales no hayan leído a Blas de Otero como leímos nosotros, no hayan leído a San Juan de la Cruz, no hayan leído a Gonzalo de Berceo. Y en cambio, bueno, pues yo lo agradezco y lo agradezco a quien nos lo permitió hacer, etc. Entonces, sí recuerdo cuando nuestra literatura, además es que nuestra lengua, que eso tampoco sabe la gente, estamos celebrando el centenario de Alfonso X el Sabio. Bueno, no ha habido ninguna celebración oficial, realmente ese descuido tan enorme desde el punto de vista de las conmemoraciones oficiales es dramático. Pues hay que decir que la lengua española, castellana, bueno, pues es enseguida una lengua mucho más culta que el inglés o el francés. ¿Por qué? Porque se está nutriendo de la escuela de traductores que están en Toledo y en Sevilla, que están transmitiendo toda la cultura clásica a través de la traducción de los grandes textos. Y la literatura, las letras de Alfonso X el Sabio se nutren de eso, ¿no? Se nutren de eso. Pues eso debemos decirlo, por supuesto, sin abombar el pecho ni levantar el brazo en alto, pero sí con ilusión, fomentando eso que yo llamo patriotismo cultural, ¿no? Que ya los escritores de comienzos del siglo XX pensaban que nos podemos adherir a un país por una constitución que protege nuestros derechos y libertades, nos da la posibilidad de trabajar, etc. Pero asimismo debemos adherirnos a ella porque es la patria de la Escuela de Salamanca, y es la patria de Berceo, y es la patria de Miró, y es la patria de San Juan de la Cruz o de Teresa de Jesús, ¿no? Entonces, yo para terminar, quiero terminar con una frase que ya aparece en ese poema maravilloso que vuelvo a decir, y me alegro de que una cosa como se llamaba el Jurado Nuestro nos hicieran leerlo, que nos sonara un poco adusto. Leíamos el poema del mío Cid, y ahí se dice: apriesa cantan los gallos que quieren quebrar albores. Y esto García Lorca lo tradujo de esa forma tan bella y tan expresiva y tan las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora. Pues también yo con este libro quiero también esperar y ansiar ese esplendor de España que entre en su razón y en su corazón. Muchísimas gracias. Bien, pues ahora procede el coloquio en el que ustedes pueden intervenir. Yo les ruego que hagan una seña para poderles pasar el micrófono y también recomendarles que hagan preguntas concisas y concretas. Así que quien quiera hacer alguna pregunta, ahí. Vamos a ver, don Fernando, un tema que a mí me ha chocado, ¿no? En el 2006, hace 16 años, se creó lo que dijo el nuevo ateísmo. Yo estoy investigando y claro, es curiosísimo. Primero empezaron religión sin Dios, luego ahora dicen ateísmo religioso, que es un oxímoron, pero bueno, ellos dicen que no se lo llevan. Entonces, ¿cómo a estas alturas de la civilización se puede establecer un nuevo ateísmo y con unas vertientes que son muy parecidas a la religión? Por eso dicen que son casi iguales. Y dicen, no, si somos casi iguales. Y dicen, por eso lo llaman ateísmo religioso. ¿Qué opina usted de estas cuestiones? Mire, efectivamente, como sabe usted, se llaman los nuevos ateos, pero yo le voy a responder rápidamente con un personaje que significa, además, el cambio de orientación, que es el de Habermas. Habermas, cuando le dan el premio los editores de la gran feria, la mejor feria del mundo del libro de Frankfurt, ha ocurrido ya el acontecimiento de las Torres Gemelas, y entonces él dice que probablemente hemos estado perdiendo el tiempo
buscando una humanidad sin Dios, pero lo dice Habermas. Y entonces, y diciendo, no tiene sentido esa humanidad sin Dios, ¿no? Y ahora mismo, que se está publicando también la última obra de Habermas, insiste mucho en eso, del hecho religioso. Y por qué no decirlo incluso, la literatura española joven, realmente el hecho religioso está teniendo mucho mayor importancia que lo que tuvo, por ejemplo, en mi generación. Y entiendo lo que dice usted, porque todo ese grupo, y además ellos a sí mismos se llaman los nuevos ateos, que yo creo que están siendo contestados por una teología muchas veces de base americana y norteamericana que está poniendo en cuestión pues lo que están diciendo. Y para mí el caso grande es el de Habermas, como saben ustedes, un personaje que vive y que es muy importante y que da un viraje enorme cuando a él le entregan el premio de los editores en la feria de Frankfurt, y llegó a decir: hemos estado perdiendo el tiempo durante estos años buscando un Dios, negando a un Dios, buscando un mundo sin Dios. ¿Piensa usted, como el poeta Rubén Darío, que España seguirá existiendo mientras haya un noble empeño, un buscado imposible y una imposible hazaña? Bueno, yo sí creo en eso, porque quiero creer en ello, ¿no? Es decir, los historiadores tenemos que ser optimistas. Yo suelo decir que no es lo mismo la manumisión de un esclavo del derecho de sindicación, y no es lo mismo Torquemada que la madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ¿no? Entonces yo pienso que efectivamente, y bajo ese punto de vista, me duele enormemente el caso americano, que era una gran reserva para nosotros en el tema de defensa de España, digo Norteamérica, ¿no? Lo que está pasando actualmente. Y ciertamente lo de Rubén Darío explica, bueno, como lo dijo Neruda o como lo dijo todos otros poetas también, ¿no? Entonces yo sí creo en eso, porque además probablemente, y eso lo dicen después de la polémica famosa, que también hago alusión aquí, entre Sánchez Albornoz y Américo Castro, que además realmente hay un episodio que transcurre aquí, ¿no? Que interviene, yo creo que interviene mi hermano en el Ateneo, mi hermano José Ángel, el medievalista, ¿no? Yo creo que hay un momento en que Sánchez Albornoz no puede venir, y creo que mi hermano José Ángel, el medievalista de aquí, leyó lo que Sánchez Albornoz, y entonces se levantaron unos, efectivamente, cantabristas y tal, ¿no? Exactamente. Bueno, pues entonces, como se dice tanto en Maraval, como se dice tanto en Albornoz, en Américo Castro o en Vicente Palacio Atar, esa idea de que España realmente se desgastó por esa defensa que usted ha dicho, ¿no? Y entonces yo seguiré creyendo eso, porque ciertamente en unos momentos en que yo me deprimo por la falta de inquietud cultural, yo creo que España, bajo ese punto de vista, ha tenido enorme, y es absurdo que me parece muy bien ese cultivo de la ciencia y de la técnica, pero bueno, ¿cuántos Nobeles ha habido de la ciencia y técnica? En cambio, se ha habido Nobeles de literatura y maravillosos Nobeles, ¿no? Etcétera. Bueno, pues me encanta que usted repita muy bien eso, porque también lo aprendimos nosotros en nuestro bachiller, que era muy importante nuestro bachiller, mucho más que el de ahora, tristemente. Yo suelo comparar en mis 40 años de docencia en Deusto, ya que tengo brillantes alumnas, que ciertamente van decreciendo. O sea que el bachiller de los años 50 y tantos, era casi como una carrera universitaria de los años casi de ahora, ¿no? O sea, yo comparaba un poco lo que podía exigir un alumno en lecturas, y entonces yo sí creo que se ha descendido enormemente. Y a mí ciertamente me produce una tristeza enorme, y además creo que es un fenómeno tristemente bastante español,
donde han hecho muchísimo daño, con perdón, porque igual Manuel Ángel y tú sois tertulianos, ¿no? Lo que han hecho bastante daño, no vosotros, sino tertulianos que lo mismo te hablan del peso del oro en no sé dónde, que del Real Madrid, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, y que ese fenómeno, yo creo que la máxima expresión yo la he visto, la estoy viendo en España. Yo me acuerdo, yo estaba en París en una conferencia del Instituto Cervantes en París, cuando ocurren los incidentes, la tragedia del Bataclan. Y entonces puse la televisión y efectivamente conectaron inmediatamente con un profesor del Islam en Nanterre, inmediatamente conectaron con otra persona. Es que en España los que nos hablan del lío de Casado con no sé quién, nos hablan después bueno, ¿no ven ustedes ahora que todo el mundo se han convertido en especialistas en Rusia y en Ucrania? Son grandes ucraniólogos. Es decir, tú ya puedes vigilar tu prensa, señor presidente, ya puedes. Y en cultura tienes uno muy bueno, que lo metió Manuel Ángel. O sea que a Manuel Ángel le debes mucho. ¿Cuál es su opinión sobre el funcionamiento de instituciones como el Instituto Cervantes, Marca España, etcétera? Pues mire, depende de quién las rija. Depende exactamente de quién las rija. Creo que no es el mejor momento con el poeta Montero, García Montero, el viudo de Almudena Grandes, no es el mejor momento por su carácter tan tremendamente sectario. Y ahí es muy importante quién lo rija. El director de Cervantes fue John Juaristi, y a mí pues, me pareció una época buena, que realmente él, que es un hombre que sabe el vascuence, le pareció ridículo que hubiera una cátedra de vascuence en París y no sé si la quitó. O sea, valoramos el Cervantes por el español, ni por el catalán, ni por el vasco. No tiremos el dinero. Y ahí yo creo que es definitivo y luego la Marca España, bueno, pues también pues estaba muy bien cuando estaba Carlos Espinosa de los Monteros, pero ahora yo no sé, está Irene Lozano, ¿no? Que fue periodista del ABC, etcétera. Depende de muchísimo. Lo que sí me parece es que debemos utilizar el Cervantes y exigir a las autoridades que no tienen el dinero y que lo hagan bien, porque nuestro idioma es importantísimo. Y llamativamente se está produciendo un fenómeno gravísimo, es que el español, que está ganando hablantes en todo el mundo, los pierde en España, porque miren ustedes el caso de Mallorca, dramático. Bueno, y el caso de Galicia, bueno, pues un pelín también de llamarles la atención, un poco de llamarles la atención. Sí, me parece bien la pregunta, pero depende de quién son grandes plataformas que debían ser utilizadas en el propio, como pasa con la televisión, porque la televisión no tiene programas culturales como Dios manda. O sea... sí. Bueno, hasta Sofía. ¿Cómo estás? No te había visto. He quedado bien con tu primo, ¿no? Hola, me gustaría saber su opinión acerca de la ley de la memoria histórica. ¿Dónde está la pregunta? Sí. ¿Qué? Una auténtica barbaridad, que debíamos todos los docentes o los que están en ese entorno sublevarse contra ella. Y de una enorme paradoja que yo a veces la he destacado. Fíjese, una ley que nos pide que sigamos minuto a minuto la vida de Franco, una época tan poco edificante y tan poco, bueno, glorioso, lo que fuera, y en cambio nos piden la amnesia colectiva sobre los crímenes de ETA. O sea, nos están pidiendo que perdonemos a Otegi, que probablemente puede ser el próximo presidente del gobierno vasco. O sea, nos están pidiendo eso y al mismo tiempo nos están diciendo que todo lo de la época de Franco, y no se puede usted permitir un elogio de cuando diga, no, es que en los años 60 un cierto desarrollismo impide, hace bueno, tal, no sé, porque inmediatamente con la ley en la mano lo pueden sancionar. Me parece una auténtica barbaridad que atenta contra los historiadores, ¿no? Que nos convierte en puros esclavitos, ¿no?
es orwelliano, ¿no? Lo que ya denunciaba Orwell, ¿no? Pues se está produciendo ahora, me parece una gravedad. A mí lo que me llama la atención, que, bueno, y no es criticar a Rajoy en compañía, que podía serlo, que la mantuviera. Yo no sé cómo no aprovecharon para quitarla. Es que yo creí que estaba quitada, ¿viste? Yo creí que estaba quitada. Pero realmente es tan sumamente tendenciosa. Divide tanto a los españoles, los enfrenta tanto, que realmente hace muchísimo daño. Y la primera dañada es la historia. La historia clarísimamente la daña. Y luego, como repito eso, o sea, usted no puede ahora recordar los crímenes de ETA porque le dicen que no hay que hacerlo. Es una amnesia que no. Y yo, en cambio, me obligan usted a recordar los crímenes o lo que usted cree que fueron crímenes de Franco. O sea, es verdaderamente contradictoria y salvaje. Y entonces yo creo que debía haber mayor contestación, ¿me entiende? O sea, debía haber mayor contestación. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues sí me gustaría... Isidro es el superior de los jesuitas en Santander. Extras, así que No asesoras esto. no. Fernando, yo quería agradecer al presidente del diario la alusión a Ucrania al principio, ¿verdad? Porque yo creo que refleja una conmoción general de todos nosotros. Y recordando cómo tú en Madrid estabas en la Fundación 2 de Mayo Sí. y cómo tuvo esos momentos de tortura del pueblo madrileño como un momento especial de afloramiento de la conciencia nacional, te quería preguntar si puedes ver algún tipo de paralelismo o algo con la situación que hay en Ucrania ahora. Sí. La historia de Ucrania, como tú sabes, es tan sumamente compleja, pero realmente tiene algo parecido. Probablemente los fusilamientos del 2 de mayo pueden ser recogidos ahora por los ucranianos que salen a la calle, así, ese cuadro maravilloso de Goya. ¿Cómo no vamos a sentirnos orgullosos si hemos dado a Goya, por ejemplo? O sea, yo creo que sí, que es comparable, porque realmente está ahí la pasión política y la pasión y el amor a tu patria, o sea, que ha causado pues tantos mártires por la patria, diríamos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que me gusta tu alusión al caso de Ucrania y luego realmente es que me gusta mucho toda la alusión al mundo ruso también, porque me parece que los grandes escritores rusos están tan tocados por lo teológico, ¿no? Realmente que nos dicen mucho, aunque sea ahora aprovechando esto para leerlos, a ver cómo se puede entender lo que está pasando en Ucrania, también con eso. Pues sí, yo te agradezco mucho tu pregunta y bueno, creo que estarás de acuerdo, soy muy negativo en lo que está pasando en los colegios, ¿no? A mí me da pena, pues cómo yo creo que se está perdiendo pozo cultural. Yo creo que la Iglesia debería insistir mucho más en ello, ¿no? Tú que has sido superjefe de la compañía de los jesuitas y te han mandado aquí a Santander, fíjate, como sitio maravilloso a cultivar, como país de misión, no creo que es país de misión, ¿no? Entonces, gracias. No hay más preguntas. Quiero agradecer, lógicamente, la presencia y la magnífica intervención que ha tenido aquí don Fernando García de Cortázar. Recordarles que en la entrada se está vendiendo el libro, que lo firmará ahora, y creo que debemos despedirle con un gran aplauso por su generosidad, por la brillantez en la exposición y por su vinculación con el Aula de Cultura de la que es director y con el Ateneo Santandereño. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias.